Un nuevo Cristo, narrado por Valery Tochev. Hace un tiempo, mientras buscaba respuestas, comencé a notar un nombre que casi todo autor moderno de autoayuda y motivación, incluyendo la autora del Secreto, menciona como inspiración y dice Wallace D. Wattles. Hace 100 años, y en un periodo de tan solo 3 años antes de una muerte prematura y sospechosa, Wallace escribió guías de vida para obtener riquezas y en el proceso convertirnos en seres humanos extraordinarios. Conseguí por curiosidad, algunas de sus obras, y en cuanto comencé a leerlas, mi mente se abrió. Y finalmente comprendí verdades que ni muchos años de universidad, ni de experiencia, ni de búsqueda, ni de escribir mis propios libros habían logrado aclarar. Y entendí que aunque docenas de autores modernos nos recetan sus pensamientos, nos vienen reciclados y contaminados por sus propias ideas, en versiones que han perdido su esencia, pues la mayoría concentran en la parte de cómo hacer dinero, pero pierden de vista el porqué que Wallace describe con maestría. Wallace visualizaba un ser humano completo, saludable, con propósito, viviendo en armonía con su familia y sus semejantes, y lo suficientemente rico para disfrutar de todo lo bueno de la vida. ¡Wow! Se me ponen los pelos de punta. Un ser humano capaz de disfrutar de las cosas que esta fuente universal, Dios, ha puesto al alcance y al servicio de todos si seguimos las reglas básicas de una y otra vez a lo largo de la historia. Él ha tratado de comunicarnos por medio de mensajes y mensajeros, reglas que muchos han tomado, escondido y manipulado en su búsqueda insaciable de poder. Durante los siguientes meses fui a sus escritos originales y decidí que su filosofía tenía que ser compartida y conocida por todos. Para ello, compilé y traduje sus 3 libros principales, los cuales pongo a disposición en una traducción fiel y cuidadosa. La ciencia de hacerse rico, la ciencia de ser grandioso y cómo ser un genio o un nuevo Cristo. En esta colección usted notará que Wallace usa muchos términos para referirse a Dios: mente universal, espíritu universal, fuente de la vida, etc. Esos términos entienden a espantar a algunos religiosos que lo consideran nueva era y descalifican por ignorancia a escritos que podrían dar nueva luz y quizás más certera a su vida espiritual. Cuando Wallace escribió hace 100 años, no existía la nueva era. No era pecado llamar a Dios la fuerza universal detrás de todo. Tampoco llamarlo mente o inteligencia infinita, o la fuente de todo poder, o el espíritu eterno que no tiene principio ni final. Wallace entendía que los humanos han inventado nombres para Dios a lo largo de las épocas, insistiendo en asesinar a aquellos que se atreven a pronunciarlo de forma diferente. Por eso, al llamar a Dios de todas estas formas, Wallace logró poner sus conocimientos al alcance de todas las personas, incluso de aquellas que quienes los términos Dios o religión causa problemas. Su sabiduría y su forma de expresarla constituyen un tesoro universal que sin duda nos acercan a la verdad eterna. La verdad de que algo que está más allá de nuestra comprensión y que llamamos de tantas formas está en todo y en todos. No importa si somos ricos o pobres, religiosos o no religiosos. Lea los libros con mente abierta. Cuando haya finalizado esta colección, y si lo ha hecho con cuidado y meditando en cada una de sus frases llenas de sabiduría, usted será, sin duda,
un mejor ser humano. Camino a la riqueza y a ser extraordinario. Mauricio Chávez Mesén, autor de 12 leyes de los grandes empresarios, Piensa éxito y la serie de novelas Caballos de Nostradamus. Empezamos, señores, con el primer capítulo, y es su personalidad. Esta serie no será un intento de probar algo acerca de Cristo, sino que será un esfuerzo por determinar mediante un estudio científico lo que Él fue, cómo vivió y lo que enseñaba. Hay demasiadas personas que han estudiado a Jesús según nociones preconcebidas a Él o su misión, y esta actitud siempre lleva a conclusiones erróneas. Es dudoso que ningún hombre haya sido más incomprendido por la gente que su propio tiempo que Jesús. Ciertamente ningún hombre ha sido más grosamente tergiversado por las generaciones venideras, y especialmente por aquellas que profesaban ser sus amigos y seguidores. La religión cristiana fue conocida por primera vez por los poderes del Estado. En una época en la que los intereses de la clase dominante exigían la conformidad y máxima sumisión por parte de la gente y necesidades de las clases reales. El concepto común de Cristo fue dado a la Iglesia por los sacerdotes de la Edad Oscura, en un momento en que se buscaba un ideal religioso que llevaba a los hombres a conformarse con la esclavitud y a inclinar la cabeza ante todo tipo de mal y de opresión. Este concepto se basa y fue extraído casi íntegramente de Isaías, escrito 700 años antes de su nacimiento, más que de los 4 evangelios, los relatos de testigos oculares de su vida y obra. El Cristo de las iglesias es el Cristo de Isaías, y nuestras ideas acerca de él no se han establecido con base en un estudio imparcial de la historia de su vida. Pasajes en las profecías, tales como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos nuestros rostros de él. Es llevado como un cordero al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido, no abrió su boca. Han sido citados para mostrar su carácter y la mansedumbre y humildad sumisa de espíritu con el que tuvo que soportar el mal y la injusticia. Hemos llevado al pedestal el hombre ideal a un hombre despreciado, asolado por la pobreza, un trabajador a quienes las clases altas miran con desprecio por su origen humilde, que no tenía amigos salvo pecadores, obreros, marginados y pecadores. Un hombre que andaba a menudo sin camisa y con hambre, y que soportó insultos con una mansa sumisión, y se paseaba en un mundo malvado con las manos siempre en alto, en señal de bendición amorosa. Este personaje se ha ofrecido por demasiado tiempo como el ideal cristiano, o sea, manso, sea sumiso, sea como un cordero o como oveja. Baje su cabeza ante el perseguidor y ofrezca la espalda al trasquilador. Alégrese cuando sufre, porque es para la gloria de Dios. Esta es una buena religión para el hombre con las tijeras. El Cristo que se ofreció en el viejo púlpito ortodoxo es un personaje débil. No es la clase de hombre que elegiríamos presidente, y sus seguidores tendrían muy poca fe en él como un organizador.
Ningún magnate de hoy le haría capataz. Y si se publicara por el país esta noche en el que el presidente de los Estados Unidos renunció y que Jesús se inauguraría mañana como presidente, el 95% de los cristianos no dejaría su dinero en los bancos por miedo a que Jesús iniciara un pánico. Lo que proponemos hacer ahora es comprobar mediante un estudio de los 4 evangelios a la luz de la historia si ese es el verdadero Cristo y si no, averiguar cómo era el Cristo real. Ahora, después de presentarnos cómo nos lo han vendido, Wallace, según estudios, propone otra mirada hacia ese Cristo. Es decir, veámoslo con otra perspectiva, porque recordad que existe. Y dice, el Jesucristo real. En primer lugar, Jesús no pudo haber sido despreciado porque era carpintero o hijo de un carpintero. La costumbre requería que cada rabino judío o maestro tener un oficio. Leemos en el Talmud de Rabí Yohanan, el herrero, y del rabino Isaac, el zapatero, hombres muy honrados y estudiados. Del rabino Jesús, el carpintero, se hablaría de la misma manera. San Pablo, un hombre muy estudiado, era de oficio fabricante de tiendas. En ese momento y entre esa gente, Jesús no pudo haber sido despreciado por su nacimiento y su posición. A Jesús se le suponía popularmente de sangre real. Era saludado como el hijo de David. Su linaje era bien conocido. La gente que gritaba Hosana al hijo de David sabía que era un aristócrata entre los aristócratas, un príncipe de la casa real. No era de humilde nacimiento, ni se suponía que debía ser así. En este punto me remito a Mateo 9:27, 15:22, Mateo 20:30, Mateo 21:09 y Marcos 10:47. Wallace saca esto de la Biblia, es decir, no se lo está inventando, lo saca de estudios, lo saca de relatos y lo saca con un nivel de conciencia elevado. Él fue educado, dice. En segundo lugar, Jesús no podría haber sido despreciado por su ignorancia, porque era un hombre muy estudiado. Cada vez que entraba en una sinagoga, era seleccionado para leer la ley y enseñar a la consagración, como el mejor calificado para este trabajo. Lucas dice, corrió su fama a través de toda la religión circunvecina y enseñaba a las sinagogas y era glorificado por todos. En esos tiempos de disputa religiosa feroz, ningún hombre ignorante podría haberse comportado de esa manera. Él debe haber conocido perfectamente los libros de la ley judía, porque siempre fue capaz de derrotar a sus adversarios haciendo citas adecuadas de sus propios libros. Incluso sus enemigos siempre se dirigieron a él como maestro o profesor, reconociendo su profundo saber. Sobre este punto, lea Mateo 13:54, Marcos 12:24 a 34 y Lucas 4:14 a 15, Juan 7:19 a 23, 10:34 Juan. Jesús tenía mucho, dice. En tercer lugar, él no era despreciado por su pobreza. Tenía muchos amigos ricos e influyentes y no conoció carencia de nada. Lázaro y sus hermanas, cuya casa estaba siempre abierta a él, eran personas de importancia, pues se nos dice que muchos de los judíos llegaron para consolar a las hermanas cuando Lázaro murió. Lucas dice que Juana
mujer de Cusa, mayordomo del rey, y otras mujeres le servían de sus bienes, es decir, eran partidarios de su obra. El mayordomo del rey era su alto funcionario y su esposa sería una mujer destacada. José de Arimatea, que llegó a reclamar el cuerpo de Jesús, era un hombre de buena posición. Asimismo, probablemente fue Nicodemo. Jesús sanó a los enfermos, a los enfermos de las familias de los gobernantes y altos funcionarios, y parece que ellos respondieron generosamente en el suministro de sus necesidades financieras. Es cierto que no tenía propiedades ni compró bienes raíces, pero vestía lujosamente, vivía bien y nunca le faltó dinero. Todo esto yo lo llamaría presente. Cuando fue crucificado, los soldados echaron a suertes por su ropa, porque era demasiado fina para cortar, lo que habrían hecho con las ropas de un hombre común y corriente, que es cortarlas. En la noche de su traición, cuando Judas se fue, los demás suponían que había ido a dar algo a los pobres. Debe haber sido costumbre regalar dinero, o ¿cómo podrían haber hecho tal suposición? En ese país y clima, las necesidades de Jesús y sus discípulos eran pocas y sencillas, y parecen haber sido plenamente abastecidas. Llevaba ropa fina, tenía suficiente para comer y beber, y tenía dinero para regalar. Lea Lucas 8, de 1 a 3, Lucas 5:33, Lucas 23:50, 11:19, Juan 12:02 y Juan 19:23. Atención a esto, Jesús no era humilde. ¡Wow! En cuarto lugar, Jesús no era humilde, en el sentido comúnmente aceptado de la palabra, claro. Era un hombre impresionante, imponente y de poderoso aspecto personal. Hablaba como quien tiene autoridad, y su palabra era con autoridad. Con frecuencia se nos dice un gran temor y espanto caía sobre la gente ante sus palabras y obras poderosas. En un lugar se asustaron tanto que le rogaron salir, y Juan dice como ciertos oficiales enviados a detenerlo en el mercado perdieron los nervios ante su imponente presencia y volvieron diciendo: ciertamente nunca habló ninguno como ese hombre. En la noche de su detención, un grupo de soldados se acercó a él en el bosque preguntando por Jesús. Y cuando él respondió: yo soy, era tal su majestad y poder psíquico que ellos se postraron. Se fueron para atrás, dice el relato, y cayeron al suelo. Juan 18:6. Para ser como el Cristo de los 4 evangelios hay que aprender a andar bien vestido, bien provisto de dinero y ser de noble e imponente apariencia, hablar con autoridad y con un poder magnético enorme. Y ahora, ¿cuál fue su actitud hacia sus semejantes? Vamos hasta lo que nos ha dicho Wallace hasta ahora, leído de la Biblia, sacado de la Biblia y visto desde un nivel de conciencia elevado. Jesús no tenía nada que ver que aquello que estamos acostumbrados a escuchar y a que nos digan. Justo lo contrario. Y si también Dios y Jesús dijeron: hágase su voluntad, y somos a imagen y semejanza, si Jesús fue tan poderoso, tan grande, tan rico y tan imponente, ¿cómo somos nosotros entonces?
si estamos hechos a su imagen y semejanza igual. Capítulo número 2. Su actitud. Una de las mejores maneras de llegar a una comprensión de Jesús es estudiando sus razones para tomar el título que asumió. Hijo del hombre. Yo soy hijo del hombre. Rara vez hablaba de sí mismo en ninguna otra forma. Este término, el hijo del hombre, era común en las profecías judías y en la conversación de estos tiempos se trataba simplemente de una manera enfática de decir hombre. Si usted desea hacer hincapié en su lealtad a la democracia, podría decir: yo soy un hijo de Thomas Jefferson. Si desea hacer hincapié en su lealtad a la humanidad, diría como Jesús: yo soy un hijo del hombre. El mundo en el que vivió Jesús. El Imperio Romano era una gran máquina de impuestos. En sus provincias conquistadas, la gente era dejada en la medida de lo posible, con sus gobiernos locales e instituciones propias de la justicia. La función de los oficiales romanos era extorsionar tributos o cobrar impuestos. Gobernadores, procuradores y recaudadores de impuestos practicaban toda forma de extorsión y opresión sobre aquellos que tenían propiedades. El robo abierto, la tortura, el secuestro, la falsa acusación y el encarcelamiento podía ser impuesto en el hombre que tenía dinero para tentar la codicia de los altos poderes, y como los propietarios oprimidos no tenían forma de responder a las exigencias del gobierno, sino mediante la explotación de los pobres, la condición de las masas era de hecho lamentable. Es claro que la clase propietaria y de negocios tenía que conseguir dinero para pagar sus impuestos, explotando a la multitud de alguna manera. Es un axioma económico indiscutible que los impuestos de cualquier tipo se imponen sobre quien sea. Terminan por ser arrancados de las manos de los que trabajan y producen. Sin embargo, ellos parece que no comprenden ese hecho en el absoluto. Y más bien rechazan energéticamente toda oferta de liberación y en general matan a aquellos que tratan de ayudarlos. Jesús tuvo sus seguidores reales y permanentes solo entre la clase media, como veremos más adelante, y fue crucificado por la clase trabajadora, a la cual estaba tratando de liberar la opresión. No fue una multitud de clase media la que exigió liberar a Barrabás, y gritó pidiendo la sangre de Cristo. Para tener una idea de lo opresivos que eran los impuestos romanos, podemos estimar, a partir de algunos pasajes de Josefo, que los ingresos privados de Herodes de Grande eran de $3,5 millones por año. Note del traductor. Estos dólares de 1900 equivalen a unos $90 millones de 2015. Imaginaros, al año. Eso es mucho menos, por supuesto, que el ingreso de nuestro John D. Rockefeller. Pero nuestros Herodes modernos tenían un país más grande, más rico y más poblado para grabar. Y han descubierto métodos de extorsión que dejan muy en la sombra las crudas formas de las monarcas de la antigüedad. Estas enormes sumas obtenidas de la pequeña provincia de Galilea llevaron a los trabajadores descontentos hasta el último extremo de la miseria. No podían ir más bajo y seguir viviendo. Las sectas de los tiempos de Jesús.
En Judea, en ese momento, había varias sectas religiosas que también eran, en un cierto modo, partidos políticos envueltos en intrigas por el prestigio, el poder y la influencia de Roma. Los fariseos, saduceos, escenios, samaritanos, etc., no estaban de acuerdo sobre diversas cuestiones, como la existencia y existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos, el bautismo y así sucesivamente. La lucha entre estos partidos era desesperadamente agria y amarga, a menudo hasta el punto de la violencia abierta. Estaban siempre dispuestos a irse a las pedradas para poner un fin a una controversia. Los disturbios estaban a la orden del día en las calles de Jerusalén y solo el poder psíquico y la personalidad de mando de Jesús le salvó de ser lapidado por esos turbios religiosos. Lea Lucas 4:28-30, Lucas 20:6 y Juan 8:59. Los líderes de estas sectas eran, por supuesto, de la clase media o propietaria, pero las bases eran las mismas, comunes, hundidos en la más terrible pobreza, grabados, golpeados, robados, ultrajados, sacrificiadas, sin una voz que se levantase a su nombre. Nadie, fuese judío o gentil, pensó ni por un momento en exigir justicia para la multitud maestriza. Se dice que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Tenían entonces, como ahora, un montón de pastores para bautizarlos, para interpretarles profecía, para instruirlos en cosas espirituales, pero nadie que exigiera aligerar sus cargas o que gritara en su nombre por justicia. La atención de los pastores se centraba en que un rebaño estuviera tan doctrinalmente correcto que nunca consistiera ser convencido por el partido contrario. Wow. El nuevo pensamiento del tiempo de Jesús. Dentro de este laberinto de opresión, fiscalidad, asesinato, indignación y discusión teológica, viene la fuerte y grandiosa figura de este joven príncipe y erudito diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Yo no soy fariseo, no soy saduceo, escenio o samaritano. Yo soy un hombre. No vengo en nombre del fariseísmo o samaritanismo, sino en nombre de la humanidad. Aquí había una actitud religiosa totalmente diferente. Él no tenía un ismo que constituir. Su único credo era la justicia. Su única doctrina era el trato justo. No es de extrañar que las masas estuvieran asombradas de su doctrina. No es de extrañar que su palabra era con autoridad. No es de extrañar que dijeran: él habla como quien tiene autoridad. Dijo Jesús de sí mismo que el Padre le había dado autoridad de hacer juicio, porque él mismo era hombre. Juan 5:27. Esa es la única razón por la cual Dios podría haberle concedido autoridad a cualquier hombre. Si hay un hombre en cualquier lugar hoy a quien corresponde la sanación divina, no es porque es fariseo, metodista, presbiteriano
presbiteriano, republicano o demócrata, sino porque es un hombre. Y es aún más verdad que podemos aplicar esta prueba con certeza entre todos los que afirman su liderazgo, en virtud de autoridad divina, que el hombre que representa a la humanidad primero, último y en todo tiempo, contra todos intereses creados, religiosos, económicos, es el hombre que se erige como Jesús se erigió. Al hombre que representa a la humanidad contra los intereses religiosos creados de su tiempo con frecuencia se le llama infiel. Al hombre que representa a los desposeídos en contra de la política económica y los intereses creados de su tiempo se le llama traidor. Jesús fue crucificado por los delitos de infidelidad y traición, y él era culpable en ambos casos. No se horrorice aquí, porque no hay títulos que brinden más orgullo cuando se ganan justamente que los términos infiel y traidor. En una gran frase de Wendell Phillips dijo: escribirían sobre mí. Repito, escriban sobre mi tumba: infiel traidor, infiel a todas las iglesias que se comprometen con el mal, traidor a todo gobierno que oprime a los pobres. La más pecaminosa infidelidad no es ser infiel a alguna iglesia, sino infiel a la verdad. Y la más vil traición a la patria no es volverse en contra de algún gobierno, sino volverse en contra de los débiles e indefensos. Esa fue la actitud de Jesús que Jesús tomó. Dio expresión a todo esto cuando tomó el título que le convirtió en el campeón de la humanidad, cuando dijo: yo soy el Hijo del Hombre. Ahora vamos a examinar sus enseñanzas. ¿Vamos bien? ¿Estamos todos aquí? Fantástico. Capítulo número 3. Sus enseñanzas sobre el hombre. Si Jesús era un salvador, vino a salvar a la humanidad colectivamente e individualmente, del pecado, del error, porque no hay nada sino el error del cual ser salvados. Eso es lo que él dice de sí mismo en Juan 18:37. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Un mundo perdido es un mundo que ha perdido la verdad sobre la vida. Una mujer o un hombre perdido es simplemente uno que ha perdido la verdad sobre la vida. No hay otra forma bajo el cielo de salvar a los perdidos que no sea el decirles la verdad sobre la vida. Esta simple frase en la que él afirma lapidariamente, su misión provee un torrente de luz sobre su teoría de la vida. Él vino a salvar del pecado, la enfermedad y la pobreza, diciendo la verdad. Entonces, el pecado, la enfermedad y la pobreza son falsedades, es decir, son caminos equivocados de la vida. Vamos a considerar primeramente su más amplia, genérica aplicación de la verdad y más tarde su aplicación de la misma al individuo. En el Sermón del Monte dice Mateo 5:21 y 22: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de la sentencia. Pero os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano sin causa estará en peligro de un juicio.
y a cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del concejo. Pero cualquiera que le dijera necio estará en peligro de fuego del infierno. La palabra necio, tal como la entendemos ahora, no da el significado de lo original en absoluto. Este significado sería mejor transmitido por una frase como: tú no tienes ningún valor o tú no vales nada. Puedo aclarar esto como un ejemplo. Una vez estaba sentado en el vestíbulo de un hotel cuando llegó la noticia de que en un accidente en una mina de carbón un número de pobres hombres habían perdido la vida. 2 hombres bien vestidos cerca de mí discutían el asunto y uno dijo: «Oh, bueno, es como un par de pobres menos, ¿verdad? 1 millón más están dispuestos a caminar en sus zapatos mañana. El mundo no ha perdido nada». Jesús dice que todo aquel que habla de su prójimo como ese hombre hablaba, se encuentra en peligro del fuego del infierno. Ese hombre y los que piensan que hablan como él son los verdaderos asesinos de todos los que mueren en las minas y molinos. Ellos hacen posible la masacre abaratando el precio estimado que se coloca en el valor de una vida humana. Quien habla de personas baratas y de clases inferiores e insiste en que algunos son especialmente valiosos para Dios y que otros son sus inferiores, irá al infierno, dijo Jesús. Y creo que tenía razón. Un poco más adelante en su vida veremos cómo lo probó y en cuál gran hecho natural basó su afirmación. Les he dado el significado exacto del pasaje citado y el único sentido que legítimamente se pueden extraer de él. El día que reposó, el sábado o sabbat. Pasemos ahora al capítulo 12 de Mateo. Lea los primeros 8 versículos. Aquí los discípulos estaban cruzando los campos en el día de reposo. Arrancaron orejas de maíz y las comieron en su paso. Esto ofendió mucho a los fariseos. Ellos no se ofendieron porque tomaron el grano, pues en virtud de la ley judía, el derecho de la vida caminante con hambre trasciende los derechos de propiedad del dueño del campo. Nadie podía decir no al hombre hambriento si éste decidía arrancar y comer. No fue el robo de grano al cual los fariseos se opusieron, sino al que se hiciera un sábado, un día de reposo. Los fariseos creían que lo más valioso para Dios era su iglesia, con sus instituciones y observancias. Ellos no quebrantaban el sábado para alimentar a un hombre hambriento o para curar a un enfermo, porque pensaban que el sábado era más valioso para Dios que el hombre. Y por ello se quejaron con Jesús y él le respondió: ¿no habéis oído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que estaban con él. Y les recitó a partir de sus propias escrituras, en las que he dicho era perfectamente versado, como David y sus seguidores entraron en el templo, tomaron el pan sagrado y lo comieron, y Dios los aprobó. Uno está a pie de aquí, dijo Jesús, mayor que el templo. El Hijo de el hombre es el Señor del sábado. Es decir, Dios se preocupaba más por un hombre hambriento que por un día o un lugar santo. En el segundo capítulo de Marcos, la misma historia añade: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Organizaciones.
Aquí se ve y se define claramente el problema entre Jesús y sus adversarios. Ellos exaltaban el tiempo, el culto, el sábado, la ceremonia. Jesús exaltó el hombre. Ellos declaraban que Dios estaba trabajando a través de la humanidad para construir sistemas e instituciones. Jesús declaró que Dios estaba obrando a través de sistemas e instituciones para construir la humanidad. Y yo, por mi parte, estoy de acuerdo con Jesús. No siento ningún respeto por los edificios, a pesar de que son estructuras magníficas, donde la tenue luz entra por los ventanales de colores hasta formas esculpidas de santos y ángeles, y sacerdotes vestidos con sótanas cantan con solemne cadencia. Estas cosas me conmueven poco. Pero cuando estoy en un aula y miro el brillante rostro de un centenar de niños y niñas, cuando estoy en un mercado lleno de gente, o un molino, o una fábrica donde mis hermanos y hermanas trabajan para abastecer las necesidades del mundo, y recuerdo que cada alma ante mí contiene posibilidades tan infinitas como el universo mismo. Cuando estoy en la presencia de esa humanidad común, gloriosa, trabajadora, buscando, amando, sufriendo, desnudo mi cabeza y le rindo pleitesía, porque aquí estoy hecho en la presencia de Dios Todopoderoso. Cualquiera aquí es mayor que el templo, más grande que el día de reposo, más grande que el sistema, más grande que la institución, más grande que la iglesia o el Estado. Dios tiene un llamado más alto para el hombre que el mantener determinados días y lugares sagrados. Esta tierra entra en un lugar sagrado porque es consagrado por el amor de Dios para cumplir su propósito en el despliegue del grandioso destino del hombre. Los niños. En el capítulo 18 de Mateo se lee que Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: todo aquel que sea humilde como ese niño será el más grande en el reino de los cielos. Todo aquel que sea humilde como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y siguió afirmando que todo el que puede ofender al niño, mejor que sea arrojado al mar. Podrá hacerse una buena idea de las concepciones erróneas que existen respecto a Jesús y a su tiempo. Si estudia las imágenes que habitualmente vemos de la escena en la cual bendijo a los niños pequeños, en ellas se nos muestra siempre a Jesús rodeado de mujeres vestidas bellamente, que traen bebés limpios para que Él los ame y los bendiga. Y nos parece muy fácil hacernos humildes como cualquiera de estos niños. Pero si volvemos a la descripción de la condición de las masas en esos tiempos, se hará una idea diferente. Ese niño que Jesús puso en medio de ellos era un niño esclavo, sin lavar, sin peinar, cubierto de parásitos y llagas fétidas, repulsivo para todos los sentidos. Un niño del abismo en medio del periodo más oscuro de la historia del mundo. ¿Y qué quería decir al decirnos que nos hiciéramos humildes como ese niño? ¿Es que debemos ser niños en el espíritu, dóciles, crédulos? No. Solo hay una manera. Párese al lado de ese niño de la alcantarilla y diga: ante Dios, ese niño es tan bueno como yo y tiene derecho a todo lo que yo reclamo para mí y para mis hijos. Y no descansaré hasta que todo lo que pido para mí también sea suyo. Wow. Entonces usted se habrá humillado como ese niño
y a reconocer que es igual que usted y comenzará a ser grande en el reino de los cielos. Todo aquel que ofende a uno de estos pequeños esclavos es mejor que le colgaran una piedra de molino en su cuello y la arrojaran al mar. Si cualquier hombre o mujer o sistema de ferrocarril o sistema financiero o el orden o el desorden industrial que se interponga entre el pobre niño y la vida está bajo la maldición de Dios, es mejor que todos los cultivos de maíz de miles de años se perdieran, que la menor injusticia se hiciese a ese pequeño niño. Eso es lo que Jesús enseñó, y por eso no es de extrañar que fuese crucificado. Wow. Capítulo 4. Sus enseñanzas sobre la riqueza. Un día Jesús estaba enseñando a la gente y dijo en sustancia: ¿por qué se preocupan por las cosas que comerán y vestirán? Mirad las aves, que no tienen sino una fracción de su inteligencia, que no saben suficiente para sembrar, ni cosechan, ni recogen provisión para el futuro, y sin embargo no tienen hambre. Usted, con su gran inteligencia, seguramente deben ser capaces de vivir con más facilidad y seguridad que las formas más bajas de vida. Sin embargo, el miedo y la ansiedad solo se encuentran entre los hombres. Buscad el tipo de reino que vuestro Padre quiere, un orden perfectamente justo de las cosas, y tendrán suficiente de todo. Esta es una traducción libre de Mateo 6:25-34, pero es una reproducción muy precisa del significado del origen, mucho más que la dada por la versión de King James. Aprovecho para darle aquí una palabra de precaución. Con frecuencia recibo cartas de personas que insisten mucho en la interpretación de algún pasaje particular del Nuevo Testamento, e incluso en el de una palabra única, como si la palabra exacta fuese una guía perfecta e infalible. Sobre esto, recuerde que Jesús enseñó y habló en arameo, un dialecto que había suplantado totalmente el hebreo entre los judíos y entre los judíos de Palestina, y que sus enseñanzas en ese idioma se mantuvieron en la memoria cerca de 70 años antes de que aparecieran en griego en los manuscritos de los evangelios. Luego, a partir del griego, fueron traducidos del inglés al inglés hace 500 años, en nuestra versión King James. Hace 500 años, muchas palabras en nuestro idioma tenían significados que se han perdido, y así usted lo puede ver tonto que resulta poner tanta fe sobre palabras separadas y pasajes que podían no transmitir en todo el significado que él quiso darles en sus enseñanzas. Nunca podremos entender a Jesús si no se estudian sus enseñanzas como un todo conectado. Riqueza para todos. Pareciese que Jesús dijo la verdad cuando dijo que no había necesidad de preocuparse. No existe carencia de las cosas necesarias, y donde no hay carencia, no hay necesidad de preocuparse. Este mundo puede producir alimentos bajo cultivo intensivo para más de 10 veces su población actual. Podría producir las telas para vestir a 10 veces su población actual con trajes más finos que los de Salomón vestía en el máximo de su gloria. Proporcionaría suficiente material de construcción para levantar un palacio más grande que el Capitolio de Washington para todas las familias que ahora viven.
y habría suficiente material sobrante para la casa de otra generación. Nuestro Padre ha proporcionado la materia prima para todas las cosas esenciales para la vida y nos ha dado 1000 veces más de lo que podríamos utilizar. La raza humana, considerada en su conjunto, es rica, inmensamente rica. Son los individuos dentro de la raza los que son pobres. La satisfacción de las necesidades humanas es un problema de maquinaria y organización. La maquinaria ya está perfeccionada. Ahora, entonces, es solo una cuestión de organización. Busca el reino del Padre, dice Jesús, y resolverás el problema del pan y la mantequilla. ¿Suena esto a una interpretación racional del pasaje que estamos hablando? Vaya al capítulo 12 de Lucas y lea el pasaje paralelo. El reino de Dios. Ahora, ¿qué quiso decir por reino de Dios? Prácticamente todos los comentaristas están de acuerdo que no se refirió a un cielo al que no podemos entrar hasta que morimos. Y también están de acuerdo en que no quiso decir una iglesia como la que tenemos ahora. Si usted puede concebir una iglesia que se expande hasta llegar a toda la tierra, todas las personas unidas en una y todos practicando lo que las iglesias predican ahora, esto sería muy parecido a un reino de Dios como Jesús lo describe. Él lo ilustra al demostrar que las aves no conocen la ansiedad porque viven en el reino del Padre. Todos por igual tienen acceso a la fuente. No hay ningún fideicomiso entre los insectos y ningún pájaro astuto tiene acaparado el mercado de los gusanos. Cuando en vez de ir libremente a la gran fuente, los pájaros comiencen a compartir por segmentos limitados de ella, comenzará a existir ansiedad entre ellos. No puede haber ningún reino del Padre a menos que todos tengan igualdad de acceso a la gran fuente. Encontrará esto confirmado en el capítulo 23 de Mateo, en los primeros 12 versos. Aquí Jesús sienta las bases del reino en el hecho de la paternidad de Dios. Y voy a llamar la atención a los literalistas, especialmente al hecho de que las palabras fueron dirigidas tanto a la multitud como a sus discípulos. Él les asegura a todos que Dios es el Padre de todos y que son hermanos y que, por consiguiente, no deben competir por el mejor lugar en el banquete. Si en el lugar de luchar entre sí van con amor juntos al banquete, ¿no habría suficiente para todos? Que no haya lucha por el dominio o poder sobre los otros, solo igualdad y la democracia, dice Jesús, y nadie tendrá que soportar más una carga pesada. Supongamos que un padre de familia reúne a sus hijos alrededor de una mesa donde se ha provisto tan generosamente como nuestro Padre lo ha hecho por nosotros. El niño mayor llega primero a la mesa y toma la mejor comida en su plato. Cuando su hermanita trata de tomar un buen pedazo de pastel y él la golpea las manos extendidas de los otros y dice: «Aléjense. Nuestro Padre puso esto aquí y como yo soy el primero en llegar, entonces es mío. Aléjense». Empuja, pega y empuja. Luego, mirando a su padre, le habla así: «Padre nuestro», golpe en la mesa, «venga tu reino, hágase tu voluntad». ¿No diría el padre: «Mi voluntad no se hará hasta que vayas con tus hermanos y hermanas juntos a la fuente que he proporcionado»? Y si el muchacho dice entonces: «Bueno, padre, yo mantendré todo
como tú encargado, dando a los demás como yo considere que es mejor para ellos, y viendo que todo se haga decentemente y con el orden. ¿No es cierto que el padre contestaría: no quiero benevolencia o caridad o autonegación o la observancia del sábado, sino que cada uno vaya libremente a la fuente por todo lo que necesita? La idea de Jesús parece ser que si cada uno pudiese ir libremente a la fuente, no puede haber pobreza o carencia de cualquier tipo, y su idea parece ser sólida. Si la oferta es tan abundante y todos van a poder ir a ella libremente, ¿cómo puede alguien carecer? El problema es que no tenemos la mirada puesta en la abundancia, sino en el lugar sagrado. Es como si hubiera una montaña de oro a la que podemos ir por la riqueza, pero en nuestro camino hacia allá encontramos unas pepitas de oro dispersas que han sido lavados por las lluvias, y paramos a luchar por la posesión de estos fragmentos, y así perdemos el todo. En este sentido, busque los pasajes paralelos en Lucas y tenga en cuenta el capítulo 22, cuando él les advierte del peligro de la más insidiosa de las tentaciones, el deseo de pasar por benefactor. Los benefactores no son necesarios donde todos pueden ir a la fuente. Usted sirve cuando invita a los demás al banquete, no cuando les da migajas de su plato. No es posible que haya favores, benefactores o caridad en el reino de Dios. En el tanto haya necesidad de estas cosas, no estaremos en su reino. ¿Y cómo esperamos establecer el reino si practicamos cosas que no nos pertenecen a él? Ama a tu prójimo. Es bajo esta perspectiva que deberemos considerar su mandato de amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué quiere decir amar a un vecino como a sí mismo? Supongamos que mi esposa y yo nos sentamos a almorzar y en la mesa solo hay un pedazo de pan y un trozo de pastel. Y supongamos que me apresuro a tomar el pastel y digo: querida, sin duda te amo con devoción. Querida, repito, sin duda te amo con devoción. Hubiese querido que también comieras pastel, y me lo trago. Y le dejo solo la costra. ¿Le habré amado como a mí mismo? Si la amo como a mí mismo, deseo para ella el pastel tan intensamente como lo deseo para mí, y trataré de tan duro de conseguirlo para ella como si fuese para mí. Si te quiero como a mí mismo, lo que trato de conseguir para mí, trataré de conseguirlo para ti. Y lo que trato de conseguir para mis hijos, trataré de conseguirlo para tus hijos. Y no voy a descansar si hay una injusticia para ti o los tuyos, tanto como si hubiera sido hecha a mí o a los míos. Y cuando todos deseamos para los demás todo lo que deseamos para nosotros mismos, ¿qué queda por hacer más que dejar de competir por una parte y dirigirnos a la abundancia del gran todo, que es el reino de Dios? En el próximo capítulo vamos a considerar cómo los apóstoles intentaron solucionar los problemas de abastecimiento y por qué fracasaron. Con esto, señores, llegamos a la mitad del libro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Un tanto diferente, ¿no? Bien. Bien. Vamos a ver si cambio un poquito aquí de...
libro de Conversaciones con Dios habla de que somos primitivos. Ay, vamos a estirarnos un poquito ahí. Vamos a seguir ahí. Capítulo número 5. Listo. Capítulo número 5. Los apóstoles y su fracaso. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Listo. Nadie que estudia cuidadosamente las enseñanzas de Jesús puede dudar de que por las frases reino del cielo y reino de Dios se refería a un ajuste de las relaciones sociales que hubiese revolucionado la sociedad de su época y que, si se aplicaran en nuestro tiempo, revolucionarían la sociedad de nuestros días. Esta idea quedará bastante clara si se estudia su uso del término ese mundo y su comparación del mundo con el reino. Cuando habla del mundo, nunca se refería a la tierra, sino al orden social y gubernamental existente, el mundo de los hombres, la sociedad organizada. Él hablaba de este mundo como un ser vivo y sensible que ama, que odia, etc. Y difícilmente se refería a los terrones y piedras sin sentido que componen el planeta material en el que vivimos hoy. Así, en Juan 17:14, él dice: el mundo los ha odiado porque no son del mundo. En el mismo capítulo habla de sus discípulos como estando en el mundo, pero no siendo del mundo, como enviados al mundo, pero no siendo del mundo, como enviados del mundo. Y él ora para que el mundo crea y que el mundo conozca. En los 2 capítulos anteriores habla del mundo como algo superado. Siga esta pista a través de todas sus enseñanzas y debe concluir que por el mundo él se refiere a ordenar existente, al orden existente de las relaciones humanas. Habiendo comprendido esto, se puede apreciar el contraste que establece entre el mundo y el reino. Su reino, dice, no es de este mundo, es decir, no está en la misma base que los reinos del mundo. Si mi reino fuera este mundo, entonces mis servidores lucharían. Juan 18:36. En los reinos del mundo se lucha, en su reino se coopera. En los reinos del mundo se mantiene la relación de amo y siervo. En su reino son amigos. Juan 15:15. Ver también Mateo 23:10. Los reinos del mundo se dividen en contra de sí mismos. Mateo 12:25. Pero en el reino de Dios no tratan de conquistar o dominar uno al otro. Esa es la idea esencial de la vida del reino, que no habría búsqueda de poder sobre otros hombres. Esto se opone a la idea esencial del mundo, que es la lucha por el poder y por obtener el mejor lugar. Así que cuando quisieron hacerle rey por la fuerza, Juan 6:15, él se negó porque eso hubiera sido poner su reino sobre la base del mundo, es decir, la lucha y la competencia. Y su reino, y un reino en el que Jesús gobernase por la fuerza de las armas, después de todo se diferenciaría de los reinos del mundo, solo en grano y no en principio. El único reino
en cuyo establecimiento Jesús podía ayudar al reino del Padre, una mancomunidad cooperativa en la que todos tendrían acceso en igualdad de condiciones a Dios y la gran fuente. Él envía a sus seguidores no para luchar o conquistar, sino para ir como corderos entre lobos, y mediante las enseñanzas y sus vidas transformar el mundo loco y confuso en una gran hermandad. Él creía que había vencido al mundo por medio de su ejemplo y que éste pronto debía llegar a su fin. El fin del mundo. Esto nos lleva a otro punto para nuestra consideración. Cuando Jesús hablaba del fin del mundo, es evidente que no se está refiriendo a alguien tremendo, cataclismo, que destruirá el planeta, sino a un cambio social, una revolución mundial. En el capítulo 24 de Mateo, da algunas imágenes simbólicas de la oscuridad del sol y la luna, etc. Él cita a partir de las profecías, pero como veremos en un capítulo futuro, la venida del Hijo del Hombre significaba para él el no retorno personal para establecer un reino de fuerza espiritual, sino el despertar del hombre y la entrada en su herencia. Cuando el hombre se despierte y entre en su herencia, el mundo acabará y el reino comenzará. Esa es la venida del hombre que los profetas predijeron. Esa es la manera en la que Jesús les interpreta. ¿Cómo se verá si se lo estudia detenidamente y sin perjuicios? Él no parece haber tenido ninguna idea de qué planeta llegará a su fin, o de que Él vendrá personalmente para hacer lo que se negó rotundamente a hacer mientras estuvo aquí, o sea, crear un reino basado en la fuerza. Los apóstoles entendieron este concepto del reino y se pusieron en camino con alegre confianza para construir un mundo unido y armonioso. Lea el 2 y 4 capítulo de los Hechos y lea los escritos de los primeros padres cristianos y verá que su idea no era crear una institución para el culto en el mundo malo, sino convertir el mundo en una sociedad justa, unida y ordenada. La propiedad se poseía en común y no había entre ellos pobreza que no fuera compartida por todos, y no habría riqueza que no fuera disfrutada por todos. Las sociedades cristianas eran pequeñas mancomunidades y el propósito inspirador al que se aferraron con gran entusiasmo fue el convertir el mundo en una gran mancomunidad. Los apóstoles entendían que el propósito de Jesús fue establecer un estado que debía crecer dentro de los reinos del mundo y absorber a todos, no por la fuerza, sino por la conquista de la verdad, por la evangelización del mundo mediante educación en los ideales y métodos de hermandad. Su sueño era un mundo donde el esfuerzo unido de todos se centrara en el desarrollo del niño pequeño. Fue esta versión gloriosa la que dio viralidad y poder a su predicación, y fue la pérdida de esta visión la que costó a la Iglesia su poder espiritual. La Iglesia de hoy está viva en la medida en que recibe esta visión, en la medida en que ve el reino, ayuda a reorganizar la sociedad. Debemos considerar aquí por un momento por qué el experimentado comunista fracasó, y vamos a encontrar fácilmente la razón. El comunismo fracasó y siempre fracasará porque interfiere con el gran propósito, que es el desarrollo completo del alma individual. Asfixia al individuo en la masa y roba toda iniciativa de él.
tratando de impedir que gane poder sobre otros. Le priva de poder sobre sí mismo. Destruye la individualidad, pues el individuo solo puede desarrollarse por el uso libre y como propietario de todo lo que es capaz de utilizar de forma individual. El capitalismo roba la mayoría de oportunidad de ser propietario de las cosas necesarias para su desarrollo individual. El comunismo roba a todos esta oportunidad. En este sentido, ambos son los opuestos de un método cristiano que extendería enormemente la propiedad privada y cuya doctrina cardinal es que el individuo debe poseer absolutamente y sin lugar a dudas todo lo que necesita o puede utilizar individualmente, y que el derecho a la propiedad privada debe limitarse solo en cuanto a las cosas que no se pueden operar sin explotar a otros. El individuo puede adquirir y poseer todo lo que puede utilizar para su propio desarrollo, pero no puede ser propietario de lo que lo convierte en dueño de otro. Bajo esta idea, los millones de familias, ahora que están sin propiedad, adquirirán y serían propietarios de casas hermosas con jardines y terreno para cosechar alimentos, tendrían caballos y carruajes, automóviles y yates de recreo. Sus casas tendrían bibliotecas, instrumentos musicales, pinturas y estatuas. Todo lo que esa persona puede necesitar para el crecimiento de su alma y la de los suyos, deberá poder poseerla y utilizarla como quisiese. Pero las carreteras, los ferrocarriles, los recursos naturales y las grandes máquinas serían propiedad de él y serían operadas por la sociedad organizada del modo que todos pudieron comprobar el producto en términos de igualdad. El socialismo, bien entendido, nos ofrece el individualismo más completo, mientras que el comunismo sumerge el individuo en la masa. Los apóstoles fallaron porque el comunismo es un fracaso en la naturaleza de las cosas, mientras el mundo en este momento no había evolucionado suficiente como para hacerlo posible, es el socialismo. Trataron de establecer para todos una vida que solo era posible para unos pocos. Capítulo número 6. La fuente de energía. Jesús atribuye todo su poder maravilloso a la relación mental que existía entre él y el Padre. Jesús utilizaba los términos Padre y Dios de forma intercambiables y dice: mi Padre, de quien vosotros decís que es vuestro Dios. Juan 8:54. Y en su conversación con la samaritana explica claramente su concepción de Dios, declarando que Dios es espíritu. No es un espíritu, como la versión King James dice, y que Él no quiere ser adorado en un lugar particular, como Jerusalén, o en alguna montaña consagrada especialmente, pero puede ser abordado o adorado en espíritu y en verdad en cualquier lugar. El Padre, como lo escribió Jesús, es espíritu universal, trabajando en todos, por todos y para todos. Él describe este espíritu como el que hace que el sol brille y que lluvia caiga, como el poder detrás de la naturaleza, vistiendo los lirios del campo y haciendo que el cabello crezca en las cabezas del hombre, y así siendo la una y única vida, acelerando y conduciendo a hombres a la verdad de ser inteligencia única.
Cada hombre es Dios según Jesús, porque Dios es espíritu que habita en el hombre. Él les dijo: vosotros sois dioses. Juan 10:34. El espíritu mantiene la tierra en su órbita, hace salir el sol, envía la lluvia y causa la llegada de la siembra y la cosecha. El espíritu vive en el lirio y lo cubre con ropas más finas que él vestía de Salomón en toda su gloria. El espíritu vive en el hombre. Solo hay un poder, solo hay una vida, solo hay una inteligencia. Unidad del hombre en Dios. Como ya he dicho, Jesús atribuye todo su poder a su unidad consciente de mente con esa única inteligencia. Yo y mi Padre somos uno, dijo. Yo siempre hago su voluntad. Y pasó a declarar que porque siempre hizo la voluntad del Espíritu, el Espíritu trabajó en él y por él. Yo siempre hago estas cosas que le ayudarán, dijo Juan 8:29. No vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de él. Y así sucesivamente. Él dejó bien claro que era por esta unidad de mente con el Padre que llamamos conciencia cósmica, que el Padre podría trabajar por él. Porque voy a hacer su voluntad, dijo Jesús. Mi Padre y yo actuamos como uno, y por lo tanto no soy yo el que hace las obras, sino el Padre que obra por mí. Él era conscientemente uno con el Espíritu, y así todo el poder en el cielo y la tierra estaba en su servicio. Era conscientemente uno con la vida, y así podía transfigurar su cuerpo y curar a otros. Salía de él una virtud, una comprensión de la verdad, que sanaba a todos. Era conscientemente uno con la inteligencia, y así todo el conocimiento y la sabiduría eran suyos. En este punto, no lo debemos perder de vista, que todo lo que hay en la vida de Jesús que trasciende lo ordinario, Él declara positivamente que se debe a su conciencia cósmica, a la unidad de mente y voluntad con el Espíritu. Le citaré algunos pasajes adicionales sobre este punto. El que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo lo conozco. Juan 7:28 y 29. Yo le conozco y guardo su palabra. Juan 8:55. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Juan 10:15. Conocer al Padre solo puede tener un significado, y es ser consciente del Espíritu, tener mi propia conciencia tan unida con la conciencia del Espíritu que lo que el Espíritu sabe, yo sé. Lo que el Espíritu ve, yo veo. Lo que el Espíritu hace, yo lo hago. Mi Padre es mayor que yo salgo y provengo de Él, pero si me uno con Él, en conciencia, Él está en mí y yo en Él, y somos uno. Jesús declara que esta conciencia cósmica es la fuente de todo poder. Él demuestra que es perfecta salud, tanto en su propia persona como al sanar a otros. Y esta es la vida eterna, que conozcan a Dios. Juan 17:3. Él afirma que da la sabiduría perfecta del Padre, ama al Hijo y le ha mostrado todas las cosas. Mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre. Juan 8:16. Y él afirma que es la grandeza. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Juan 16:15. Los hermanos de Cristo. Él no atribuye su poder a algo peculiar
acerca de su nacimiento, sino a su unidad consciente con el Espíritu. Él no dice que Dios es únicamente su Padre, sino que es nuestro Padre. Él dice, uno es vuestro Padre, y todos vosotros sois hermanos. Él dice en el Sermón del Monte, es vuestro Padre el que los alimenta y los cuida, sean sus hijos en mente y voluntad, como lo son de hecho. Él no afirma ser un semidios y que los demás somos hombres, sino que Él es Dios y que podemos ser dioses también si tenemos voluntad. Él hace la voluntad de Dios. Él, el que hace la voluntad de Dios, conocerá, entrará en el reino y así sucesivamente. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y mayores obras que éstas haréis. La conciencia que él tenía parece pensar que es muy posible que todos nosotros la tengamos, que todos sean uno. Ora en el capítulo 17 de Juan, como tu Padre, estás en mí y yo en ti, para que ellos puedan ser uno en nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectas en unidad. Lo que Él es, podemos cualquiera o todos llegar a serlo, dice Él. La relación de Jesús con Dios. Es bastante cierto que Jesús no hizo ninguna pretensión de ser diferente al resto de nosotros, excepto en cuanto al alcance de su conciencia. Él era consciente de la relación con el Espíritu, de la cual el mundo no sabía nada. Esta relación existía para sí mismo, así como para el mundo, siempre que el mundo la reconocería y entrara en ella. Y que todos entraran en esta unidad consciente con el Espíritu salvaría al mundo del pecado, la enfermedad, la ignorancia y la pobreza, establecería el reino de Dios. Él no podría orar por ningún bien mayor que el que ellos fueron uno con el Padre, así como Él era uno con el Padre. Ser uno con el Padre es ser uno con el Espíritu, y ser uno con el Espíritu es armonizarse con Él, de tal manera que el pensamiento de la vida, el poder y la sabiduría vendrán en un flujo continuo del Espíritu a nuestras mentes y cuerpos. La relación del hombre con Dios. Hay, según Jesús, un Espíritu que es todo el poder que hay, toda la vida y toda la inteligencia que existe. Y este Espíritu tiene hijos, que son hechos de la misma sustancia que Él, y que tienen poder de pensar de nuestra independiente y separarse de manera independiente y separarse en conciencia de Él. Y el poder de pensar con independencia implica la posibilidad de pensar erróneamente. Si el hombre se separa a la conciencia de Dios, de seguro caerá en el error, porque puede ver solo parte infinitesimal que la verdad. La vida del hombre, el poder del hombre y la sabiduría del hombre disminuye en proporción exacta a su separación en la conciencia de Dios. Jesús entró en un mundo de personas que habían perdido la conciencia de Dios y por hacerlo se habían visto afectados con las enfermedades más horribles. Habían caído en las más vil de las profundas pecado y el libertinaje. Habían descendido a los niveles más bajos de pobreza y miseria y esperaban en peligro de perder la vida misma. A este mundo perdido en la lucha le dio una demostración de las posibilidades de una vida de unidad consciente con el Espíritu. Él demostró el poder sobre la naturaleza al calmar la tormenta y al precipitar los elementos del alimento de la atmósfera para alimentar la multitud hambrienta. Él demostró el poder de la vida para curar a los enfermos, demostró la sabiduría que está más allá de la conciencia limitada del hombre, demostró la riqueza y por último demostró el poder sobre la muerte.
Y él dijo, y les dijo, cómo hizo lo que hizo y cómo cualquier otro hombre puede hacer lo mismo, e incluso cosas mayores. El método para alcanzar la unidad consciente con el espíritu lo vamos a considerar en el próximo capítulo. Ya falta poco, señores. Capítulo número 7. Consiguiendo la unidad consciente con el Espíritu Eterno. Y esta es la vida eterna, conocer a Dios. La unidad consciente con el Espíritu Eterno o conciencia universal solo puede ser alcanzada mediante un esfuerzo continuo y sostenido por parte del hombre. La extensión de la conciencia siempre requiere un esfuerzo mental, y este esfuerzo mental, cuando se busca la unidad con el Espíritu, es la oración. La oración es el esfuerzo de la mente humana para conocer a Dios. No es un esfuerzo por establecer una relación que no existe, sino por comprender y reconocer totalmente una relación que ya existe. La oración solo puede tener un objetivo, y es la unidad con el Espíritu, porque todas las otras cosas están incluidas en eso. A través de la oración, en realidad no buscamos obtener salud, paz, poder o riqueza, sino lo que tratamos de conseguir, la unidad con Dios. Y una vez que llegamos a esta unidad, la salud, paz, poder y riqueza son nuestras sin pedir permiso. Quiero repetir esto porque es demasiado poderoso. A través de la oración, en realidad no buscamos obtener salud, paz, poder o riqueza. Lo que tratamos de conseguir de la unidad, lo que tratamos es de conseguir la unidad con Dios. Y una vez que llegamos a esa unidad, la salud, la paz, el poder y la riqueza son nuestras sin pedir permiso. Estudie la oración de intercesión, como se le llama en el capítulo 17 de Juan, y verá que Jesús no pide nada para el hombre, salvo que sea uno en mente con Dios. Esto es lo único necesario. Todo lo demás está contenido de Él. Quien tenga conciencia espiritual completa tiene salud, paz, poder y riqueza. Jesús insistió mucho en sus enseñanzas acerca de la oración y demostró su dependencia en ella, en su práctica diaria. Los evangelios abundan en referencias a su oración, su salida a solas para orar, las noches que pensaba en oración. Es evidente que su conciencia de que Él y el Padre eran uno se mantenía por la persistencia en afirmar y reafirmar continuamente el hecho. No hay que olvidar que esto está en contradicción directa con nuestra conciencia objetiva. Hemos llegado a creer que pensamos, vivimos, nos movemos y existimos por obra de nosotros mismos, y nuestros sentidos físicos niegan la existencia de un Dios. Pero Dios no se encuentra ampliando en una conciencia objetiva o externa. Dios es espíritu, dijo Jesús, y los que se acercan a Él deben acercarse a Él a través de sus propios espíritus. Para lograr conciencia universal, la oración debe ser, en primer lugar, un esfuerzo por despertar y activar del espíritu en el hombre. En segundo lugar, debe ser un esfuerzo para unir ese espíritu en unión consciente con Dios. El espíritu del hombre, es decir, el ego, el hombre mismo, se despierta cuando la voluntad actúa. Solo el individuo es capaz de querer, y cuando quiere, toda su personalidad entra en acción. Así, Jesús fue perfectamente científico al establecer como primer requisito
para lograr la conciencia universal o cósmica, el que hubiese voluntad de hacer la voluntad de Dios. Él atribuye claramente su propio poder al hecho de poner su voluntad a hacer la voluntad del Espíritu Universal, y él dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá. Querer hacer la voluntad del Padre, mantener su palabra, hacer sus obras, es el primer paso hacia la unidad, y el siguiente paso es la oración de fe. La oración de la fe se describe claramente en Marcos 11, 23 y 24. Cualquiera que dijere a ese monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, pero cree que las cosas que él dice se cumplirán, tendrá todo lo que él dice tener. Por lo tanto, os digo, cualquier cosa que busquéis, cuando oréis, creed lo que estáis recibiendo ahora, y os vendrá. Vemos aquí que la oración de fe no puede ser ofrecida dos veces por la misma cosa. Tan pronto como usted ha pedido, si tiene verdadera fe, su oración pasa a ser una afirmación de posesión, después de haber aceptado hacer la voluntad de Dios y tras pedir a Dios ser recibido en Él. Nada le queda excepto declarar: yo y el Padre somos uno. Este punto lo han pasado por alto por la mayoría de los comentaristas, que la oración de fe, cuando se pronuncia, se convierte en una afirmación de posesión. No se puede continuar orando por una cosa cuando cree que la va a recibir. Solo puede dar las gracias y asegurar que es suya. El proceso de recibir. Primero, usted debe tener la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Luego, orar para que usted pueda ser uno con Él y finalmente afirmar: yo y mi Padre somos uno. Y una vez que usted ha establecido definitivamente en su conciencia el hecho de su unidad con el Espíritu, entonces obtenga y afirme sus provisiones de salud, paz, poder y riqueza. De otra manera, podrá ser que no las manifieste, pues aunque todas están incluidas en su unidad con Dios, la mera enunciación de esta unidad podría no llevar todos los resultados a su conciencia. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús para pedirle que les enseñara a orar, Él les dio la oración del Señor, que comienza: venga tu reino. Cuando uno ha dicho esto, repito, ha pedido todo lo que existe. En el reino de Dios nadie se queda sin el pan de cada día o sufre el mal. Pero esto se menciona en la oración para lo que se pide resulte más claro y definitivo al entendimiento. Afirmar en forma general la unidad de Dios no es lo suficientemente preciso como para traernos salud, paz, poder y riqueza. Es mejor afirmar cosas específicas debido a que no entendemos claramente que ya están incluidas. Tenemos que ser concretos y específicos en nuestra comprensión de la realidad de nuestra unidad con Dios. Esa mente que estaba en Cristo Jesús. Yo y el Padre somos uno. Esa es una buena frase, pero no transmite bien la idea de una mente moderna. Hay una inteligencia y soy uno con la inteligencia. Esa sería una mejor frase, aunque un poco torpe.
Hay una mente y yo soy esa mente. Esa declaración es más clara y concisa. Sería difícil ser más concreto. Hay una sola mente. Cuando diga esto, piense en la inteligencia única, impregnando todas las cosas, llevando la vida a todas las cosas, dando coherencia y propósito a todas las cosas. Fije su pensamiento en esa mente hasta que le parezca que puede verla y sentirla. Luego diga, yo soy esa mente. Esa mente es la que habla cuando yo hablo, la que actúa cuando yo actúo. Yo soy esa mente. Se necesita afirmar y reafirmar esto para fijarlo en la conciencia, pero todo el tiempo que pase en esto estará muy bien invertido. Usted bien puede darse el lujo, como lo hizo Jesús, de ir al desierto para ayunar y meditar durante 40 días, o pasar noches enteras en oración, si con ello puede llegar a la plena conciencia de su unidad con Dios, porque entonces habrá entrado en el reino. Hay una mente y yo soy esa mente. Dígalo continuamente y siempre que lo diga, trate de comprender todo lo que significa. Usted es la mente eterna, el poder eterno, la vida eterna. Todo es suyo y todo le es posible una vez que haya desterrado de su conciencia la falsa idea de la separación. Su palabra tendrá poder y usted hablará como quien tiene autoridad. Demostrará salud, poder, riqueza y sabiduría cuando la conciencia de que usted es el eterno haya tomado completa posesión de su mente objetiva y subjetiva. Usted puede hacer todo eso. Solo requiere fe y continuar afirmando su voluntad de hacer la voluntad de Dios. Capítulo número 8. Y último, señores. Demostración y logro. Después de reafirmar su unidad con el Espíritu o mente única con Dios hasta convertirla en un hecho presente y su conciencia, lo siguiente es ser consciente de la vida. Entienda que la mente es una mente viviente, es la vida en sí misma. Si usted es la mente, también es vida. Solo hay una vida que está en todos y por todos, y usted está en la vida. Así que siga su primera afirmación con esta. Esta mente es eterna y es la vida. Yo soy esa mente. Yo soy la vida eterna. Repita esto hasta haberlo grabado en su mente consciente e inconsciente, hasta que habitualmente piense de sí mismo como una vida, como la vida eterna. Usted ahora habitualmente piensa de sí mismo como un ser que está muriendo, o envejeciendo, o deteriorándose. Esto es un error que surge de aferrarse a una conciencia separada. Enfréntese a toda sugerencia de edad, deterioro o muerte con la afirmación positiva. Yo soy la vida eterna. Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Conocerlo a Él es Dios vivo. Conocer a Dios es ser consciente de su unidad con Él. Si no, ¿de qué otra forma lo conoce? Conciencia de salud. Después de lograr la conciencia de vida, es fácil lograr conciencia de salud. La mente es la materia viva de la que usted está hecho y vida pura. La conciencia debe ser salud. Un flujo de vida pura no puede llevar consigo algo más que salud. Una fuente no puede enviar dulce y amargo a la vez. Un árbol bueno no puede producir malos frutos. La luz no tiene comunión con las tinieblas.
Dios no puede conocer la enfermedad, no puede tener conciencia de la enfermedad. La conciencia de la enfermedad es un error, es el resultado de juzgar por las apariencias, y juzgamos por las apariencias, en el tanto mantengamos la conciencia separada. No se puede estar consciente de la vida y consciente de la enfermedad al mismo tiempo. Cuando nos volvemos conscientes de la vida, perdemos la conciencia de la enfermedad. Por lo tanto, la siguiente afirmación es: la mente única no conoce la enfermedad. Yo soy esa mente y soy salud. Afirme eso con fe. Curará toda enfermedad. Si la afirmación se hace de la conciencia de que usted y su Padre es uno. Conciencia de poder. Luego viene la conciencia de poder. La afirmación para esto es: la mente es la fuente de todo poder y no puede conocer duda ni temor. Y yo soy paz y poder. No se necesitan argumentos para demostrar que la fuente de todo poder no puede tener miedo a nada. ¿Qué puede haber que pueda ser temido? Tampoco puede tener duda de que es capaz de hacer cualquier cosa imaginable o de hacer frente a cualquier combinación posible de circunstancias. ¿Qué existe en todo el poder que existe y no puede hacer? Es solo cuando usted se ve a sí mismo como algo separado de ese poder que empieza a dudar de su capacidad para hacer las cosas. Solo puede tener miedo mientras mantiene esa conciencia separada. Jesús nunca mostró ninguna duda, ni jamás manifestó temor. Sabía que nada malo contra su voluntad podría llegar a él, y nada lo hizo. Él no fue crucificado porque sus enemigos ganaron una victoria sobre él. Él fue a la cruz voluntariamente para hacer una demostración que finalmente mostraría la verdad a sus discípulos. Ningún hombre me quita la vida, dijo, yo mismo le entrego. Tengo poder para entregarla y tengo poder para tomarla de nuevo. Juan 10:18. Tener conciencia de poder da serenidad. Serenidad a la conciencia pacífica, y el poder es el resultado de afirmar la unidad con el poder hasta que se convierte en un hecho presente en la conciencia. La paz os dejo. La paz os dejo. Mi paz os doy. Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Usted no puede evitar que el corazón tenga miedo si conserva la conciencia de sí mismo como algo separado de poder. Por lo tanto, comprenda y afirme que usted es uno con el poder. Conciencia de sabiduría. La siguiente es la conciencia de sabiduría. El poder sin sabiduría puede ser terrible y destructivo, como la fuerza de un caballo desbocado. El poder puede ser destructivo cuando es sabiamente aplicado. Repito, el poder puede ser constructivo cuando es sabiamente aplicado. Por ello, debemos afirmar el hecho de nuestra sabiduría, la mente única. Como fuente de todas las cosas, debe conocer todas las cosas desde el principio. Debe conocer toda la verdad. La mente que conoce toda la verdad no se puede equivocar. Los errores son causados por un conocimiento parcial de la verdad. Una mente así no puede conocer el error. Conociendo toda la verdad, solo puede actuar a lo largo de las líneas y de la verdad perfecta. Solo puede entretener conscientemente la idea de la verdad perfecta. No puede distinguir el bien del mal, solo puede conocer el bien. Para reconocer
algo como mal, una mente debe tener solo un conocimiento parcial y una conciencia limitada. Lo que parece ser el mal es siempre el resultado de un conocimiento parcial. Cuando el conocimiento es perfecto, no hay mal y nadie puede ser consciente de lo que no existe. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Dios es de ojos demasiado puros para ver el mal y no puede mirar la inquietud. Cuando nos hacemos conscientes de la verdad de todo, perdemos la conciencia del mal. Con la completa conciencia se vuelve imposible juzgar, pues no hay nada que juzgar. Usted no tiene que emitir un juicio cuando conoce la vía correcta. No se sienta a juzgar donde no existe el mal. Entonces Jesús dijo: vosotros juzgáis conforme a la carne, yo no juzgo a nadie. Yo he venido no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El Padre a nadie juzga. Cuando el mal y el error son inexistentes, no puede haber sentencia. Para elevarse sobre el error de creer en el mal, use esta información. Use esta afirmación. La mente solo conoce la verdad y sabe toda la verdad. Yo soy esa mente y yo soy conocimiento y sabiduría. Conciencia de riqueza. Habiendo alcanzado la conciencia de vida eterna, de la salud, del poder y la sabiduría, ¿qué más se puede pedir? La conciencia de la riqueza, el testimonio de la riqueza y abundancia. La mente única es la sustancia original de la cual proceden todas las cosas. Solo existe un elemento. Todas las cosas están formadas por un mismo material. La ciencia puede ahora precipitar azúcares, colorantes y otras sustancias de la atmósfera, los cuales parece ser similar a lo que hizo Jesús cuando dio a comer a la multitud en los milagros de los panes y los peces. Los elementos que componen toda la naturaleza visible se encuentran en la atmósfera, a la espera de ser organizados en formas, y la atmósfera es solo una forma condensada y palpable de la sustancia original, el Espíritu, Dios. Todas las cosas se hacen a partir de y están hechos de una sustancia inteligente viviente, una mente. Usted es esa mente. Por lo tanto, usted es la sustancia de la cual todas las cosas se hacen y también el poder que hace y forma. Usted es riqueza y abundancia, porque todo es lo que hay. Así que afirme, todas las cosas creadas o no creadas están en esa mente. Yo soy esa mente y estoy en riqueza y abundancia. Conciencia de amor. Por último, diga: yo soy el camino, la verdad y la vida. La luz brilla en mí para bendecir al mundo. Esto le dará la conciencia del amor, la voluntad de bendecir y la voluntad de amar. Vida eterna, salud, poder y paz, sabiduría, riqueza y amor. Cuando usted es consciente de todo esto, ha alcanzado la conciencia universal. Usted está en Cristo y Cristo está en usted. Por último, la afirmación del ser. Hay una mente y yo soy esa mente. Esa mente es eterna y es vida. Yo soy esa mente y yo soy vida eterna. Esa mente no conoce la enfermedad. Yo soy esa mente y soy salud. Esa mente es la fuente de todo poder y no puede conceder duda ni temor. Yo soy esa mente. Yo soy poder y paz.
Esa mente solo conoce verdad y conoce toda la verdad. Yo soy esa mente y soy conocimiento y sabiduría. Todas las cosas creadas y no creadas están en esa mente. Yo soy esa mente y soy riqueza y abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La luz en mí brilla para bendecir al mundo. Fin. Esto ha sido la primera obra de Wallace D. Wattles, Un nuevo Cristo, narrado por Valerio Tochev. Gracias.